Desde la Universidad de la Libertad estamos en Red Pill, un podcast donde una píldora a la vez queremos desenchufarte de la Matrix. Y hoy tengo una tremenda invitada, Juliana Martínez. Ella es co-creadora de una gran aventura llamada Story Tell Her. Ya vamos a entrar a eso. Juliana, bienvenida a Red Pill. Muchísimas gracias, feliz conociendo esta universidad espectacular. Qué linda universidad, qué lindo espacio. Y feliz de estar acá, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Juliana. Entrevistamos también a Dafne Leger en este podcast, que también es parte del staff de la UL, ha dado clases aquí a los chavos. Y pues yo te conocí en uno de los círculos de mujeres chingonas que organiza Dafne, que estuvimos platicando de eso, y me pareció fantástica tu historia de vida. Porque además tú empezaste en un lugar donde las mujeres no son muy bienvenidas, que es siendo gamer. 100%, 100%. Arranqué, de alguna manera, creo que en mi familia el hecho de tener una computadora en el hogar era algo que nos permitía como desenchufar, como dices tú. Empecé a codificar desde muy pequeña con juegos que se llaman Logo. Son juegos viejísimos que poca gente los conoce, que hay una generación que los conoce, donde aprendes a codificar para niños. Y a partir de eso empezó como una conexión con la tecnología muy interesante, donde todo el tiempo estuve muy cercana a la tecnología y por eso mi carrera al final se desarrolla en el mundo de tecnología y en el mundo de tech. Ahora, ese viaje que te lleva por la tecnología te hace también enfrentarte a un montón de retos porque estabas siendo gamer, pero eso no era muy bienvenido. Se sabe que a veces los hombres son como muy posesivos en ese territorio. ¿Cómo te iba a ti con eso? Mira, la realidad es que yo arranco en el mundo de tech, más por el lado de ventas, Okay. como más por el lado de redes sociales, cuando nadie sabía que era una red social, cuando nadie entendía cómo funcionaban las redes sociales, desde plataformas que trabajaban con videojuegos que jugaba uno dentro de Facebook. No sé si se acuerdan de Farmville, Cityville, que uno decía, ay, tengo que sembrar, ay, el marranito, ay, como ese tipo de juegos. Y cuando yo hablaba con las marcas y les proponía esto, era como, pero tú me estás hablando de un mundo que yo todavía no conozco, que todavía no entiendo. ¿Esto en Colombia o ya estabas acá? No, esto en Colombia. Yo arranco en el mundo de tech en Colombia. Arranco con una empresa que se llama Fox Channels. Fox Channels, como lo conocemos, Fox, tenía su parte digital, pero ellos representaban Facebook, LinkedIn y Zynga para Latinoamérica. Okay. Entonces yo empiezo a hablar de redes sociales, empiezo a hablar de tecnología y en el mundo de ventas, pero algo muy interesante que en ese momento todavía no lo noto. Todavía en ese momento no noto que las mujeres éramos únicas en ese ambiente. Okay. Todavía ahí era como muy normal, o sea, era como, ah, sí, vengo, hago mi trabajo, check. De ahí me muevo a Argentina, igual con el mundo de tech, entro a Facebook en Argentina, continúo en el mundo de ventas y empiezo a encontrar un mundo un poco más rudo, un poco donde quienes tomaban las decisiones eran los hombres. Las mujeres estábamos en el mundo de ventas, pero muchas veces ni siquiera se nos conectaba la mirada para hablarnos. Como que empiezo a mirar otro mundo diferente. Y después llego a México, esto fue hace 11 años, llego con Twitter, una plataforma que amé muchísimo, amé con el alma, una compañía que amé con el alma en su momento, porque era una compañía muy diferente a la compañía que vemos hoy. Total. Claramente. Total. Y era una compañía que tenía un propósito muy interesante, que era servir a la conversación pública. Y hablaba de la conversación pública. Y allí empiezo a ver y a darme cuenta que el mundo del gaming se relacionaba dentro de Twitter, interactuaba dentro de Twitter. Pero allí también empiezo a ver y empiezo a entender qué pasa con las mujeres. ¿Qué pasa cuando a las mujeres no se les habla en una reunión? ¿Qué pasa con las mujeres que no negocian ofertas laborales? ¿Qué pasa con las mujeres que no levantan la mano para proponer? ¿Qué pasa con las mujeres que no preguntan? ¿Qué pasa con las mujeres cuando somos incómodas? ¿Cómo tratamos como de adaptarnos para no ser incómodas? ¿Cómo tratamos de ser parte de? Después de Twitter paso a Twitch, a Amazon, y ahí ya me involucro en el mundo del gaming 100%. O sea, todo esto que ya venía yo arrastrando de muchos años, de codificaciones, de cosas, llego a Twitch, Amazon, y me doy cuenta que el mundo del gaming es 100% masculino. Que cuando hablamos de gaming, hablamos de streamers, hablamos de hombres, hablamos de eSports, pero siempre son hombres, que las mujeres era mucho más difícil que tuvieran cabida.
Y yo ahorita ya tenía un poco más de información y a veces también siento que uno deja de ser feliz cuando tiene tanta información, Ay, porque ya totalmente. empiezas como a decir, esto no está bien. Claro. Entonces ya empiezo a hacer como mi pequeña revolución. Entonces mi pequeña revolución era que yo entregaba una propuesta a una marca y yo tenía 2 hombres y 2 mujeres. Y la marca me decía, no, quiero solamente a los hombres. Y yo les decía, pero es súper importante que tú como marca presentes equidad de género. Y como que la marca se sentía mal y decía, bueno, está bien, meto a las mujeres. O sea, como que yo, cada vez que yo lograba meter a una mujer streamer o gamer dentro de la ecuación, como que sentía que definitivamente algo estaba haciendo muy bien. Me imagino que era como cuando Mario Bros va agarrando moneditas. Y tú Sí, así sí, de sí, que sí, sí, lo voy logré. Es ganando. como que lo logré. Entonces yo como que y lograba pequeñas, pero eran revoluciones propias. O sea, era Claro. como que mi revolución en mi casa solita, Sí. diciendo, logré vender una mujer, logré vender una streamer, logré que dentro del proyecto entrara una mujer, que le ideara una mujer. O sea, como que empecé a encontrar esto. Y yo creo que también poco a poco tú vas atrayendo una cantidad de gente en tu vida y empecé a traer una cantidad de mujeres en mi vida que me empezaron a enseñar muchas cosas, que me empezaron a identificar cosas que yo no era capaz de identificar anteriormente. Y empecé a estudiar un poco más y paralelo a esto, siempre fui muy buena hablando en público. Y me gustaba siempre hablar en público desde muy pequeña. Y empecé a estudiar cómo mejorar todas mis habilidades para hablar en público. Entonces, a desarrollar mi técnica, empecé a desarrollar como este amor por las tarimas y ser speaker. Y además tenía una cabida porque era un speaker hablando de gaming. Entonces era como una mujer hablando de gaming, Sí. un mundo completamente diferente. Entonces empecé con mucha cabida en muchos eventos. Que era lo que nos contabas en la casa de Dafne. Hay muchas mujeres hablando de salud mental, cómo ser mejor mamá, cómo nutrición, pero mujer, gamer y además buena platicando, porque a veces el mundo de la tecnología atrae una personalidad muy introvertida. Entonces saben mucho, pero luego no lo saben comunicar. Entonces tú como que tenés esa fórmula mágica. Sí, como que yo logré como esas cosas que decías, ¿cómo así que esta mujer viene a hablar de gaming y sale una mujer llena de canas de 44 años y dices, ¿qué? Espérate, es como que todo es completamente disruptivo, nada planeado, Sí. pero todo es completamente disruptivo. Entonces empieza a aparecer una mujer mucho más incómoda de lo que siempre he sido, empieza a aparecer una mujer que empezó a levantar la mano muchísimo más, a decir no estoy de acuerdo, a empezar a explorar el por qué razón habían más hombres managers que mujeres, por qué los hombres se estaban liberando, porque como en México es un chiste, pero es triste el chiste y es el club de Toby. Y es por qué razón hay más líderes hombres que mujeres. ¿Qué es lo que falta allí? ¿Qué es lo que pasa allí? Te quiero hacer una pregunta porque justo acabo de pasar en tu hermoso país en un retiro de Año Nuevo de yoga y meditación con la casa de estudio con la que he estado haciendo esto y que de hecho me voy a la India con ellos. Y hablaba con una gran amiga colombiana, pero ella es barranquillera, o sea, es como del Caribe, de tu país, y me decía, yo en México tengo que restringir mucho Sí. de ese calor humano que el colombiano tiene, que tal vez es diferente entre la gente de, digamos, el Caribe con la gente de la sierra colombiana, pero de todas maneras se siente esta calidez y me dice, yo en México eso lo tengo que suprimir. ¿A ti te ha tocado también viviendo en México, por eso que me decís del club de Toby, reprimir ciertas cosas que en Colombia eran más libres? Colombia es un país matriarcal por excelencia. Okay. O sea, Colombia es el país en Latinoamérica donde el 58% de los CEOs son mujeres. Oh, wow. No quiere decir que no sea un país machista, Exacto. como todo Latinoamérica. Pero las mujeres lideramos desde el matriarcado que acepta el machismo. Que ahí hay una combinación muy interesante, que eso es otra conversación mucho más profunda. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Las colombianas hablamos duro, nos imponemos, lideramos desde una energía masculina. Y eso no está bien visto en México. Entonces, efectivamente, en México te tienes que replantear un poco, bajarle un poco. Somos muy acelerados. Vivimos muy acelerados y vivimos como teniendo un lugar y es como permiso, necesito ese lugar. Y en México hay algo muy interesante y es que para mí México las cosas se consiguen con dulce y no con limón. ¿Qué quiere decir? México todo lo consigues con dulzura, con un por favor, con como tratando de ser mucho más suave, tratando de ponerle más miel a la situación. Total. Es un país mucho más contextual. Colombia es un país mucho más coconut,
que es un país como que no necesita tanto contexto. No tampoco como en Argentina no necesitas contexto para nada del mundo, pero Colombia es un país donde siento que tenemos una capacidad de, cuando queremos algo y necesitamos algo, peleamos por él. Y como que nuestra actitud es de pelea. Entonces, no lograste la silla en el avión, entonces entras y peleas. Y como que te enojas. Y como si te enojas y llamas al manager, logras esa silla en el avión. Claro. México no es así. México te acercas, dices, por favor, ayúdeme. Y entre más como candor tengas con la gente, más cosas logras en México. No sé por qué escuchándote hablar pensaba en la diferencia entre Simón Bolívar, que era vamos a liberar esta vaina, a un Hernán Cortés diciendo vamos a negociar entre todos, vamos a llevarnos a Moctezuma, vamos a ver cómo Hay un hacemos libro esta. maravilloso que no sé si te lo has leído, que yo a todo extranjero que llega a México le digo, te tienes que leer el libro de Hecho en México. Ok. Se llama Hecho en México y te explica cómo México tiene una incapacidad sobre la confrontación. Totalmente. Y es Eso por sí lo he eso, vivido. y es por eso que en México la palabra no existe. Sí. Siempre es sí, sí, no importa si no entendiste, no importa si no lo puedes hacer, no importa si lo vas a lograr, siempre hay un sí por encima. Sí. Y ayer justo con un equipo de negociación que estamos armando, yo les decía, es muy interesante porque en México te da la capacidad de entender cuándo es un sí que significa sí y cuándo es un sí que significa no. Exacto. Y allí hay algo muy interesante que no todo el mundo lo entiende. Cuando tú armas una startup en México, los extranjeros cuando llegamos decimos, no, tengo una cantidad de clientes, me va a ir increíble, tengo este listado perfecto. No. Y resulta que eso no es así, porque en cada reunión te dijeron, sí, súper interesante, lo hablamos. Entonces Ajá. ya creíste que ya lo cerraste Sí. y resulta que no es así. Exacto. El único no que realmente sí lo mantienen es cuando les preguntas si algo pica y te dicen no pica. Y de todas maneras ahí sí va a picar, ¿me entiendes? Es el único momento en donde el no es mentira, el no es un... Y también es mentira ese no. Sí, exacto. Es mentira ese no, realmente es un sí. Pero ahí entonces te pregunto, con Storytel Her, tú estás empoderando mujeres mexicanas para sus negociaciones, para aprender a hablar en público. Yo, gracias a ti, en ese círculo que hizo Dafne en su casa, aprendí esta alarmante estadística que de cada 10 hombres que van a una negociación laboral, 9 negocian su oferta laboral, su salario, para arriba. Las mujeres, 7 de cada 10 no se atreven. La oferta laboral que les den, esa es la que dicen. Muchísimas gracias por gracias. aceptarla. Sí, lo que nos pasa aquí es que después de que yo empiezo como a como que empiezo a despertarme de qué es lo que está pasando acá y empiezo a unir con el speaking, me empiezo a dar cuenta que hay un poder allí muy grande, pero que es mucho más profundo, que aquí creo que es donde radica Storytel Her. Finalmente me uno con otra speaker motivacional y nos sentamos y decimos por qué razón las mujeres no están hablando en público. Oportunidades hay. Mujeres hablando de inteligencia artificial, hay. Mujeres astronautas, hay. Mujeres mexicanas astronautas, hay. ¿Qué es lo que está pasando? Y empezamos a darnos cuenta, efectivamente, de esas estadísticas. Las mujeres no negociamos el sueldo laboral. Las mujeres no levantamos la mano cuando algo nos molesta. Las mujeres ni siquiera tomamos la decisión sobre nuestros propios cuerpos en muchos sitios. Entonces empezamos a darnos cuenta que hay unas creencias que vienen arraigadas desde familia, donde muchísimas veces, hace poco oí una historia que me dolió muchísimo, y es una historia donde una mamá le pidió a su niña que nunca hablara. No lo digas, quédate callada, claro, no pasa nada. Y cuando te vas a entender el por qué, es porque la mamá sufrió una situación de violencia y su propia mamá le dijo, quédate callada, no digas nada. Entonces, al final hay como una cadena muy larga que viene desde tu abuela, desde tu mamá, desde tu familia, desde tu historia familiar, que hace que tú sientas que tu palabra no es lo suficientemente valiosa, que si hablas vas a incomodar, que las niñas lindas no levantan la voz, que las niñas lindas agradecen y sonríen. Ya está este síndrome de la sonrisa siempre. Y es todo el tiempo tienes que estar feliz y tienes que agradecer por lo que te dan y por lo que tienes. Porque si no, eres una desagradecida y las desagradecidas son feas y las desagradecidas se quedan solas y no te consiguen marido.
Entonces, oíste tantas veces esto y tu mamá lo oyó tantas veces y tu abuela y tu bisabuela y tienes una cadena tan larga que es como, ¿cómo hago para romper ese círculo? ¿Cómo hago para yo sentirme valorada y levantar la mano? Y efectivamente creamos Storyteller. Storyteller nace como un beta inicialmente de qué es lo que pasa si le enseñamos a 35 mujeres a hablar en público. Y fue hermoso, Glo. O sea, tú no te alcanzas a imaginar el sentimiento que fue esto de mujeres que no eran capaces de verse al espejo. Mujeres que no son capaces de oír su propio voice note, que eso es una de las cosas que cosas tan básicas como yo mando un voice note y yo misma me oigo. Claro. Hay mujeres que no son capaces de oír, no son capaces de oírse a sí mismas porque dicen, es que mi voz es horrible. ¿Quién te lo dijo? No, yo lo pienso. Entonces al final te das cuenta que el 90% de las cosas que creemos nos las dijimos nosotras solitas, porque el peor enemigo de nosotras somos nosotras mismas. Totalmente. Entonces hay una cantidad de conversaciones internas que nos estamos haciendo que no nos permiten pensar, yo puedo negociar esta oferta laboral porque yo merezco más. Que no nos permiten levantar la mano y decir, he logrado esto durante este año, por lo tanto merezco un aumento. Y no lo expresamos porque no nos vamos a ver mal, porque pedir por nosotras está mal. Claro. Entonces Storyteller nace como un proyecto para que las mujeres aprendan a hablar en público y se termina convirtiendo en un movimiento supremamente poderoso donde hemos estado en países como España, México, Colombia, Mérida, Madrid, Bogotá, Medellín, ahorita vamos a hacer Eje Cafetero, vamos a hacer Panamá, vamos a hacer Monterrey, o sea, empezamos. Y cada país tiene lo suyo, cada país tiene su historia, cada mujer en cada país le cuesta hablar en público por razones diferentes. En algunos lugares porque no encajas, en otros lugares porque no te dan el espacio, en otros lugares porque tu familia no te lo ha permitido, pero es muy interesante cómo contar tu historia sana. Claro. Y lo que ha pasado es eso. Hasta ahora llevamos más de 950 mujeres que cuentan su historia y que cada vez la cuentan y la van desgastando a medida que van sanando ellas mismas. Sí, porque al final es un músculo. Exacto. Es un músculo que vas ejercitando. Yo tuve la oportunidad de estar en tu espacio. Ustedes me ayudaron muchísimo para preparar mi charla TED sobre el nuevo libro que voy a sacar, que por lo demás es un libro para mí muy vulnerable porque estoy poniendo ahí mis tripas afuera de todo lo que ha sido para mí, pues eso, defender la libertad sin suicidarme en el intento. Y quiero regresar a ese tema porque con tu expertise en Facebook, en Twitter, versus lo que está pasando ahorita con las redes sociales, cómo empezaron siendo una cosa y ahorita son otra, porque las mujeres nos tenemos que poner las pilas. O sea, tenemos ahorita al presidente de Argentina ayer diciendo en Davos que las mujeres somos unas privilegiadas y que porque el femicidio va a tener una connotación más negativa que matar a un hombre, acusó a los homosexuales de pedófilos cuando la mayor parte de abusadores en este mundo son los hombres heterosexuales. Nadie dijo nada de eso. Y digo yo, ¿cuál es el mundo que se nos viene? Sobre todo a las mujeres con unas redes sociales que ahora van a estar controladas para obedecer a lo que los hombres heterosexuales más ricos del mundo quieren que se diga en un discurso. O sea, se nos vienen cosas bien interesantes para ese tipo de mujer y luego me quedo pensando, interesante, porque esos mismos personajes luego son los que quieren adueñarse del cuerpo de las mujeres en temas como el aborto y entonces digo, ¿y por qué no la vida de la mujer debería valer el triple? Si para ellos lo único que son las mujeres es máquinas de parir votantes que ellos quieren. Entonces es como, ni a ellos les funciona ese discurso. Pero observo que se viene mucho eso y cuando fui a tu espacio a preparar mi charla TED sobre este libro donde toco estas fibras y va a ser fuerte hablar de ello, vi tantas mujeres en el taller haciéndose lo que tú dices, dueñas de sus historias, además lo hacen con humor, porque al final es como taller de improvisación, / escuela de actuación, / terapia, / aprender a hacer stand-up comedy, o sea, hay muchísimo en lo que están haciendo, es maravilloso. Qué bueno, sí, realmente ha sido un camino muy bonito, vamos a cumplir ahorita un año. La próxima semana, el 10 de febrero, dentro de 2 semanas, cumplimos un año. Y lo que nació como un beta, hoy es un movimiento espectacular.
donde es impresionante lo que ha pasado. Ayer justo estuve en una conversación donde me decían, ¿cuál es la edad ideal para entrar a Storyteller? Y yo le decía, es que no hay edad para tú aprender a contar tu historia y conectar con otras mujeres. Porque lo que nos ha pasado es que nuestros talleres son intensivos, son de más de 10 horas. Entonces lo que nos ha pasado es que terminas convirtiéndote en amiga de la del lado. Y hoy por hoy se han armado círculos de amistad dentro de las mismas Storyteller que ni siquiera nosotras ya nos invitan. Es como que ellas mismas y nosotras así las vemos como, ay, desayuno con las Storytellers. Y yo, ¿me pueden invitar? O sea, hazme parte. Qué lindo. Y ha sido, creo que muy sanador, tanto para ellas como para nosotras como fundadoras, ver cómo cada vez hay más mujeres que tienen hoy la capacidad de hablar mejor con su pareja, de poder organizar sus ideas y decir, no me voy a meter en esta discusión sin sentido, voy a organizar mis ideas y vuelvo contigo con algo mucho más estructurado y listo. Mujeres que han sabido cómo renunciar a su trabajo, mujeres que han podido negociar su sueldo laboral, mujeres que han tomado la decisión de empezar a escribir un libro. Tenemos una historia maravillosa de una mujer de 53 años que toda la vida dijo, yo quiero escribir un libro, yo quiero escribir un libro, yo quiero escribir un libro. Y es un privilegio maravilloso el que tú tienes de, voy a escribir un libro y hacerlo. Sí. Hay mujeres que no son capaces de hacerlo. Sí. Porque dicen, pero ¿por qué es interesante No, lo que va a contar? y yo tampoco, ¿sabes? O sea, cuando yo me volví viral y empecé a viajar por toda Latinoamérica, fue por un hombre que cuando yo llego a Chile, Axel Kaiser, y me dice, brother, ¿por qué no escribimos un libro? Y yo, ¿un libro? La última vez que yo hice algo fue mi tesis, teniendo yo 2 licenciaturas, 2 posgrados, una maestría. Yo no me consideraba capaz suficiente de escribir un libro hasta que un nerd chileno que ya había hecho 2, 3 libros me dice, no, sí, tú con lo que estás adquiriendo de experiencia, podemos hacer un libro, y así nació El Engaño Populista. Pero es increíble porque fue el beneplácito de un hombre el que me abrió a mí la cabeza de decir, sí, sí puedo. Si no, quién sabe cuánto tiempo me hubiera tardado. Ahora, una vez se abrió esa válvula de escape, ahora ya este es el 4.º libro, ¿me entendés? Porque eso es lo que termina pasando. Cuando alguien te da la posibilidad de decir, no, tú tenés algo que decir, luego ya no hay vuelta atrás. Exacto. Pero justo necesitas eso, que la verdad es que no importa si es hombre o mujer o no binary, quien te dice, hazlo. Lo importante es que no nos salvamos solos. No nos salvamos solas. La realidad es que vivimos en comunidad y vivimos en comunidad porque necesitamos salvarnos unos a los otros. Entonces, el hecho de que alguien te pueda decir lo que tú tienes es suficiente, que el simple hecho por haberlo tú vivido es un fact, que muchísimas veces decimos, no, es que yo tengo este punto de vista, pero es que yo no tengo data que lo comprueben. ¿Tú lo viviste? Sí, eso es un punto de vista, esa es la data, ese es el fact que necesitas. Entonces esta mujer toda la vida dijo, yo voy a escribir un libro, nunca lo hizo. Llega a Storyteller, termina Storyteller y hoy está a punto de publicar su libro. Porque fue como de, cada vez que venía esa vocecita, que nosotras, es esa vocecita que te dice, no es suficiente, no eres suficiente, no lo estás haciendo bien. Cada vez que venía esa vocecita, ella volteaba y le decía, sí, soy suficiente, sí lo puedo escribir. Y no pasa nada si lo escribo y no lo publico. O sea, es como que empezar a tener esas conversaciones que para mí, honestamente, 43 años después me enteré de las conversaciones internas, pero es muy poderoso lo que tú te dices a ti misma. Totalmente. Y es muy poderoso poder decir, ok, no estoy completamente segura, pero aún así lo voy a intentar. E intentémoslo juntas a ver qué pasa. O sea, creo que esas conversaciones internas cambian completamente el panorama de cómo estás haciendo las cosas y las puertas que puedes abrir. Aparte, creo que otro gran paradigma que estás destruyendo con Storyteller es que, lo hablábamos con unas amigas, hay mujeres a las que se les educa para ser esposas. Sí. Desde que son chiquititas, su único objetivo en esta vida es tener que caminar por un altar y ponerse a tener hijos. Entonces, cuando tú a una niña le metes desde los 5 años que ese es el objetivo, ella no va a ver en las otras mujeres una aliada ni una amiga. Lo que va a ver es una competencia. 100%. Y además, todas están de acuerdo con eso. Entonces, vos te vas a regiones más conservadoras de Latinoamérica, como mi país, Guatemala, y hay mujeres que se traicionan entre sí robándose al novio, pero después siguen siendo amigas, porque está en el entendido que como el objetivo es ser esposa, está súper bien que me hayas traicionado porque el precio es el cabrón, el premio es él, no la amistad. Hay otras mujeres, y esto yo me di cuenta hace poco,
Mis papás nunca se llevaron bien y terminaron divorciándose, pero los dos eran excelentes amigos de sus amigos. Mi mamá a mí me enseñó a ser amiga. Y yo me he dado cuenta a lo largo de mi vida cómo yo siempre he preferido, como dice el dicho vulgar en inglés, bitches before misters, ser amiga. Y cuando a ti te inculcan que hay una gran potencialidad en la amistad femenina, tú a las mujeres no las ves como competencia y a los hombres no los ves como un premio. Claro, si tenés pareja y te la pasas chévere, como ustedes dicen, buenísimo. Pero hay un valor intrínseco en la amistad femenina. Muy grande. Que es lo que me lleva a lugares como los círculos de mujeres chingonas que hace Dafne, conocer mujeres como vos, querer enaltecer eso. Pero son dos chips distintos. Entonces, hay mujeres que llegan a Storyteller y pueden venir con el chip anterior de, ojo, la mujer es competencia, y salen de ahí diciendo, no, las mujeres son mis aliadas, son mis amigas. Y no pasa nada, o sea, no es renunciar a una para tener la otra, pero la verdad es que cuando los chips son tan distintos, pues es muy difícil quitar esa vocecita del no merecer, del no poder, ¿no? Hay una conferencia que estoy como pintando que me parece muy interesante, el por qué quemaron a las brujas. ¡Wow! Por favor, invítame. Y un poco es a lo que estoy indagando, que, o sea, me falta muchísima investigación, pero los países en donde las mujeres tenemos menos valor y menos derechos son los países donde la religión es mucho más fuerte. Totalmente. ¿Sí? ¿Y quién manda a quemar a las brujas? No, la iglesia. La iglesia manda a quemar a las brujas. Porque tiene que haber un enemigo y tiene que haber un peligro muy grande en que las mujeres estén juntas. Sí. Tiene que existir, o sea, como que si lo analizas muy bien y empiezas a darte cuenta que a la única persona, o a la única persona, no, al único ente que dañamos teniendo poder las mujeres, esa es la religión. Porque vamos a decidir sobre nuestro cuerpo, porque vamos a decidir sobre cualquier elemento que nos permita tener hijos o no tenerlos. Quiere decir que las mujeres juntas somos muy peligrosas. Totalmente. Entonces, ahí hay algo que, o sea, te lo juro, no tengo nada mucho más allá de lo poco que he investigado, en donde digo, las brujas fueron quemadas porque eran peligrosas. Porque era peligroso que hubieran mujeres que unieran a otras mujeres. No, y te voy a decir, contribuyendo a esa investigación que vas a hacer, porque a mí me fascinan esos conceptos históricos. En el cristianismo, después de Jesús, María Magdalena estaba agarrando un gran poder dentro de todos los amigos, ¿no? o los discípulos de Jesús. Y ella era de las que estaba diciendo, señores, hay que usar estas herramientas para salir adelante. Y cuando el Imperio Romano se da cuenta que las mujeres eran sacerdotisas, que estaban adquiriendo bastante relevancia, es donde deciden, a través de los diferentes concilios, decir, no, las mujeres no pueden ser sacerdotes, no pueden administrar la primera comunión, y empiezan a darle un poder más grande a los hombres. Y yo me puse a pensar, ¿por qué? Y luego, claro, me di cuenta que todo tiene que ver con biología. Para que una iglesia pueda mantenerse por siglos económicamente, no puede haber hijos de por medio, porque naturalmente cuando tú tienes hijos, les quieres heredar lo que tú trabajaste. Entonces, la manera más eficiente en que la iglesia se pudo garantizar dinero de por siglos es teniendo hombres, porque no son ellos los que se embarazan. Entonces, si tienen hijos, no hay pedo, porque ellos siguen siendo solteros. Y esa fue una manera súper estratégica de que la iglesia pudiera sostenerse económicamente por siglos. Y cuando vino la Edad Media, la razón por la que las brujas empezaron a asociarse con los gatos es porque en las pestes medievales las mujeres tenían gatos en su casa para que no hubiera ratas, porque las ratas traían la peste bubónica. Eran mujeres tan brillantes que estaban experimentando con diferentes plantas hacer medicina. Y acordate que en esos tiempos no podías hacer investigaciones, ni jugar con los cadáveres, ni laboratorios, pero realmente las primeras científicas, las primeras médicos,
fueron las brujas y se iban a refundir a los bosques para que las dejaran en paz, a hacer cosas que tenían más que ver con la ciencia que con el satanismo. Entonces, cuando uno se da cuenta de todo eso y lo ves en la tradición celta, lo ves también en las tradiciones. Ayer estuvo aquí Janina Tomasini y hablamos de las plantas medicinales y cómo la Iglesia Católica cortó toda ese know-how que había sobre plantas medicinales para muchísimas cosas. Concluís lo que tú decís, o sea, mujeres juntas son peligrosas, ¿Sí? pero mujeres juntas, chismeando entre sí, compitiendo por un hombre, haciéndose pedazos, instruyéndose machismo las unas a las otras, en eso no hay pedo. Porque al final ahí disocias. O sea, entre todo eso lo que buscas es disociar. Si el objetivo es la que mejor se case, la que más rápido se case, la que se case con el más guapo, el más millonario, o la que se case, pues al final hay una disociación absoluta. Entonces, nos empezaron a... Y yo siento que ahí hay algo muy interesante de esta conversación donde nos dijeron, es que no podemos ser amigas de otras mujeres, o la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Y todo este bullshit que nos vendieron por tantos años y que hoy uno dice, no hay nada más poderoso que las brujas unidas. O sea, no hay nada más poderoso que todas estas mujeres que construyen. Y ahí voy completamente a cambiar la conversación, pero tiene mucho que ver con el tema de el salario. ¿Por qué razón a ti te dicen que no debes discutir tu salario? ¿Por qué razón te dicen que tú no debes hablar de dinero? ¿Por qué te dicen que es de mala educación hablar de dinero? ¿Por qué seguiste creciendo en corporativos inmensos diciéndote que no podías hablar de dinero? Porque no les conviene que lo hagas. Claro. No les conviene que yo sepa cuánto te ganas tú. Entonces, al final es exactamente lo mismo. ¿Por qué terminan poniendo una manta a el hecho de que las mujeres estemos juntas o al hecho del dinero o a tantas cosas terminan ocultándolo de tal forma? Es porque no les conviene que lo hablemos. Y aparte surge un síndrome bien enfermo como el que está pasando con los latinos inmigrantes en Estados Unidos que no quieren que otros latinos estén ahí, y lo ves también con mujeres en altas posiciones, que lo refleja muy bien esta película El Diablo Viste a la Moda, de Devil Wears Prada, donde la Meryl Streep es una perra intolerable que trata súper mal a las mujeres que están abajo de ella porque ella creció aplastando. Con una energía masculina tengo que aplastar a los demás. Exacto. Entonces, no solo en los corporativos es me tengo que callar la boca porque voy a incomodar a los hombres, es me tengo que callar la boca porque veo que las mujeres que llegan arriba es porque se callaron la boca y ahora pueden oprimir para abajo. O sea, al final termina siendo, y creo que es muy interesante el concepto del podcast, porque es como, piensa que hay otra manera. Exacto. Hay otra forma, hay otra verdad. Y no hay ninguna verdad absoluta al final, pero hay otro camino. Es como que hay otra píldora diferente, en donde puedes pensar de una manera diferente. Entonces, en el caso de Storytelker, lo que nosotros estamos invitando es, tu verdad no es la verdad absoluta, pero el hecho de que tú puedas contar tu historia lo hace una verdad para ti. Y con eso es suficiente. Y tu historia es suficiente. Y mientras más verdades se van entretejiendo, más te vas acercando a la realidad, porque salís del lugar de pensar que solo tú estás pasando por estas cosas, porque lo más poderoso de sanar en comunidad es cuando levantas la mano y te das cuenta que esa cosa horrible, vergonzosa, de tu lado oscuro, Todos lo sentíamos. todo el mundo la tiene. Y que dices, ¿cómo? Yo pensé que yo era la única persona sobre la faz del planeta que le había pasado eso, que sentía eso, que no estaba conforme con eso. Y definitivamente... Y lo que nos está pasando hoy es que estamos generando una comunidad que unas se apoyan a las otras y que unas están para las otras. Y creo que hoy es muy importante en el mundo en el que estamos viviendo, por lo que estamos pasando, y que sí es posible retroceder. Claro que es posible retroceder. Es muy posible retroceder. Hoy veía, ayer se hizo viral una foto del Parlamento de Irán de mujeres. No sé si la viste. No. El Parlamento de Irán de mujeres en los 70. Así, Wow. una foto que dices... Wow. Y hoy se hace viral que ya es legal que las niñas de 9 años Se puedan casar. se puedan casar. Casar. Que, o sea, como una niña de 9 años se va a poder casar. Bueno, pasa en mi país. O sea, las estadísticas son que 100,000 niñas al año
terminan embarazadas, que además son forzadas a parir, porque en mi país el aborto sigue siendo clandestino, después de haber sido violadas sexualmente o por sus papás, o por sus tíos, o por sus hermanos, o por sus primos, o sus vecinos. 9 años y vas a parir a otra criatura en Guatemala. Y me da risa porque cuando hablas de lo que está pasando en Latinoamérica y lo combinas con la religiosidad que quiere mantener todo en silencio, siempre te dicen, sí, pero en el Islam están peor, ¿eh? Es como, sí, ser mujer sigue siendo jodido en el siglo XXI. Y las pocas que nos metimos el red pill y nos liberamos, creo que tenemos esa, no solo obligación, porque para mí no es una obligación, es un gusto, es un honor el poder decir, hay otra manera de salir adelante. Porque si tuviéramos que esperar a que todas las mujeres del mundo estuvieran liberadas para entonces poder actuar, olvídate. Y al final es como, tú puedes armar tu propia revolución. Sí. O sea, no necesitas, qué maravilloso fuera que todas las mujeres saliéramos a marchar sí, qué hermoso sería que todas las mujeres tuviéramos el privilegio, porque al final es un privilegio levantar la voz, sí. Es un privilegio hacer preguntas, es un privilegio armar un movimiento, es un privilegio tener un podcast, Totalmente. Es un privilegio tener un micrófono, todo es un privilegio. Pero ¿cuál es tu revolución? Tu revolución es decirle a tu papá, no interrumpas a mi mamá. Exacto. ¿Cuál es tu revolución? ¿Cuál es ese pequeño cambio que tú puedes hacer? Y sobre todo que creo que es muy importante, y más por todo lo que estamos viviendo estas últimas semanas, entender que retroceder sí es posible. Y les conviene que retrocedamos. Claro. Les conviene. Entonces es como, ¿cómo empiezo yo a quitarme la venda un poco y a darme cuenta que hay otras realidades y que mi realidad no es la única? Y que, como tú dices, en México estamos jodidas. En Guatemala están re jodidas. En Irán están mega re jodidas. Pero eso no quiere decir que porque alguien esté peor en otro lado, entonces yo no voy a hacer mi propia revolución en mi casa. Exacto. O sea, eso no lo quiere decir que yo entonces, bueno, matan 11,000 mujeres al día en México, pero en Irán está peor. Entonces, pues, ¿yo qué voy a salir a marchar? Exacto. ¿Yo qué voy a salir a decir algo? Ay, pero es que no me ha subido el sueldo en 3 años. Uy, pero es que hay mujeres que no se lo han subido en 5. Pelea por ti. O sea, tú eres lo suficiente para pelear por ti misma. Sí. Y pelea por tu comunidad, porque al final se necesita que continuemos en revolución. Por nosotras y por muchas más alrededor de nosotras. Estaba viendo un post que tiene esta serie de Handmaid's Tale y decían, esto se está volviendo un documental más que ciencia ficción, y es verdad. O sea, hay un gran interés en retroceder, y ahí te quería preguntar, porque vos pasaste por Facebook, pasaste por Twitter, ¿en qué momento llegamos a donde estamos? Porque aquí te va, o sea, yo también empecé en Facebook en 2007 con una cuenta personal, en 2010 con la página pública, no había bots, no había cuentas pagadas, no había toda esta falsedad, no había estos net centers que los propios gobiernos contratan tanto en la izquierda radical como en la derecha radical para manipular campañas. Todo eso no existía, porque apenas ya estaba empezando. Y yo tampoco estoy de acuerdo, a mí me han hecho shadow ban de todas mis redes desde el año 2018 y me di cuenta así, porque antes contenidos que llegaban a millones empezaron a llegar a nada más 10,000, whatever, personas, con las políticas antiguas de Meta y con las políticas de Twitter. Pero ahora simplemente cambiamos de secta. O sea, si antes era la secta de Obama o Biden con el tema woke, donde no se podían hablar ciertos temas porque era considerado no políticamente correcto, ahora vamos a pasar a la secta donde si no hablas bien de Trump y de Milley y de Bukele y de Elon Musk, también vas a estar censurado. O sea, no me sirve ninguna de esas dos. Pero ¿en qué momento ocurrió esto? ¿Qué fue lo que se nos perdió? ¿O ya estamos todos víctimas del algoritmo? ¿No fue una decisión humana? Y con tu expertise, porque tú estuviste en esas empresas, ¿cómo lo ves? Es increíble porque es que al final uno es un empleado más. Uno es un empleado más de una mole gigante donde tú no haces parte de ninguna decisión importante. Tú simplemente vendes lo que existe. Y lo que yo creo es que al final entregamos mucho poder. Entregamos mucho poder, o sea, estamos hablando de compañías que tienen el 98% de nuestros, que tienen los datos del 98% de nuestro país. El 98% de la gente que vive en este país entregamos los datos, entregamos nuestra información, entregamos nuestros gustos,
Y no es simplemente lo que nos gustaba, lo que no nos gustaba. Entregamos incluso lo que compramos. Pero espérate, al entregar toda esa información, la conclusión de la humanidad fue, lo que quieren es más misoginia, más racismo, más violencia. No, yo no creo eso. O sea, lo que yo creo es que si nos ponemos a analizar quién tiene el poder ahora, pues el poder lo tiene quien tenga todos los datos nuestros, que tenga toda la información nuestra. Ya te caché. No sea, tanto como por lo que digan esos datos, sino quién lo amalgama. Exacto, Ajá. quién es dueño de absolutamente todo lo que tenemos. Claro. Entonces es como que es muy bonito empezar con una conversación de vamos a servir a la conversación pública. Y honestamente lo creo. O sea, honestamente Sí, yo también. creo que nació desde ese sentido y lo vi nacer y lo vi crecer desde vamos a aportar a la conversación pública. Y lo vi desde allí. Cuando la conversación pública no funcionó en términos económicos, entra un personaje, compra todo y explota todo. Y es como, él ya subió, por lo tanto, eso me da crédito para sacar todo lo que yo quería sacar o para destruir todo lo que yo quería destruir. O sea, es como que al final sube alguien que dice, está ok ser misógeno, Sí. está ok ser racista, está ok ser todas las cosas que sabemos que habíamos avanzado, sube alguien que dice no. Por lo tanto, siento yo que salen una cantidad de homofóbicos, racistas, misógenos y todos los que te alcanzas a imaginar estaban en el closet guardados. Y salieron porque es que ya está ok salir a la luz. Claro. Y ya está ok ser una mierda con los demás. Es como que ya está ok. ¿Sí me entiendes? Sí, es sí, como sí, que sí. ese sentimiento de que miras y dices, Sí, sí, sí. ¿en qué momento? ¿En qué momento toda esta gente que, no sé, por circunstancias de la vida, por sus historias familiares, por cosas, decidieron odiar a los demás que no se parecieran a ellos? No, y aparte todos con un autismo, condiciones mentales donde no hay empatía. No porque yo lo diga, porque lo dicen los estudios. Entonces, estamos premiando a personas que no tienen skills sociales, que cuando hacen un gesto que parece el saludo nazi es, no, pobrecito, es que él es autista. Pero si una mujer hace eso, o si una mujer levanta la voz, olvídate cómo le va, quémenla en la hoguera, ¿me entendés? Entonces, estamos premiando a las personas que tienen funciones mentales donde se sabe que no hay empatía y eso es lo que vamos a empezar a empujar como algo positivo. Y en cambio, hablar de vulnerabilidad, hablar de que el derecho a ofender tiene sus consecuencias, porque aquí te va, o sea, algo que yo fomento mucho en este podcast es que cuando te tomas el Red Pill y te desenchufas de la Matrix y vas a ser libre es bien jodido. Porque ser libre significa que vos y nadie más que vos sos responsable de las consecuencias de tus actos. Que va a haber una red que te abrace, te apoye en comunidad, por supuesto que sí. Pero al final, ser libre es que tú eres responsable. ¿Qué habilidad tenés para responder? Eso significa responsabilidad. Y cuando se trata de libertad de expresión, nadie habla de su hermana gemela, que es la responsabilidad de expresión. 100%. La habilidad que vas a tener para responder ante las estupideces que estás diciendo por tu libertad de expresión. Y pareciera que cuando se habla de libertad de expresión, lo que se está hablando realmente es libertinaje de expresión. Yo puedo decir lo que me dé la gana y si eso hace que haya violencia, campos de concentración, misoginia, no es mi pedo. Lo siento muchísimo. Toda libertad de expresión conlleva una responsabilidad. 100%. Y ahorita, ¿quién jodidos se va a hacer responsable sobre las cosas que se están expresando? Esa es la gran pregunta que queda pendiente, porque ya las redes sociales no, pues son un monopolio. Es un echo chamber que si no es de un lado es del otro, lo que yo te decía, y entonces digo, de verdad, sobre todo las mujeres que vamos a pagar el pato roto como siempre lo pagamos, qué alternativas, ¿no? tenemos. Y por eso yo te quería traer a Red Pill, porque me parece que Storyteller es algo que tiene que seguirse multiplicando. Si en un año has llegado a 1000 mujeres, ojalá llegues a miles, de cientos de miles más. Gracias. Porque se necesita mucho eso. Y me gustaría concluir porque ya
podría hablar contigo días enteros, pero sí quiero decir algo, porque también me jode eso. Cuando una mujer se expresa y tiene voz, lo primero que te dicen es, le falta un marido, no se la cogen. Y en mi experiencia personal es al revés. Una mujer sexualmente satisfecha, con vínculos emocionales sanos, que es feliz como madre, como hija, como esposa, esa es la que mejor habla y se expresa porque está contenta. Este discurso torcido de le falta un marido que la someta, es como, no, cabrón. Tal vez una mujer que es amada por su pareja es la que más fácil va a encontrar el poderse liberar y el poder enseñarle al mundo lo que tiene para ofrecer. Porque se ve como que si las mujeres brujas se empoderan, van a acabar con los hombres. No, tal vez los van a amar mejor. Tal vez van a ser mejores hijos, tal vez van a ser mejores esposos, porque van a tener a una mujer feliz. Yo creo que una bruja empoderada con buenas amigas que está expresándose libremente es lo que más le conviene a los hombres en este mundo. Yo creo que al final ninguna de nosotras necesita absolutamente nada, más allá de nosotras mismas. O sea, creo que cada una de nosotras tiene el poder de conectar con nuestro ser interior, con nuestro cuerpo, con nuestra conexión, con nuestra sexualidad. Y que es maravilloso estar en equipo, es maravilloso tener una pareja con la cual hacer equipo y construir, pero no debería ser el premio y no debería ser el objetivo. O sea, nunca debería ser el objetivo. El objetivo debería ser estar completamente satisfecha con lo que tú eres y que cada día puedas decir, wow, lo increíble que acabo de hacer, lo increíble que acabo de construir, y que si llega alguien que te acompaña como equipo es maravilloso, pero que si no llega nadie no pasa absolutamente nada, porque siempre vas a tener una red de apoyo a tu alrededor. Como dice mi profesor de Ashtanga, Amado Cavazos, acompáñense bien, ustedes son su mejor compañía. 100%. Juliana Martínez para Red Pill. Muchísimas gracias por estarle dando ese Red Pill a tantas mujeres, de saberse dueñas de su propia voz, de mejorar sus vidas. Gracias por venir a la Universidad de la Libertad. Esta es tu casa. Muchas gracias. Ojalá los talleres que estás haciendo los puedas traer para acá, porque aquí todos los chavos pues están con las vistas de volverse las empresarias y los empresarios del futuro, y pues que aprendan a valorar a los trabajadores, que sepan también negociar sus ofertas laborales, pedir lo que necesitan, y que siga creciendo, de verdad, Storytel hasta más no poder, porque lo necesitamos en todas partes. Muchísimas gracias por la invitación y feliz de estar acá. Gracias.